La segunda parte de este libro es la historia de María y de su familia. Ya no sabía. La segunda parte que yo no voy a escribir, porque no es mi historia. A ver, yo he contado mi vivencia y mi historia, que es de mi gente, pero yo no me puedo meter en la vida de la familia de María, que es su abuela, y la vida de Bernarda. Bernarda tuvo 9 hijos y varios de ellos son los escritores de las Cuevas del Águila. A ver, es una historia entrañable. Florencia. Pero bueno, Bernarda murió a lo de Arena de San Pedro. A ver, es su historia. Pero allí y en cualquier sitio no valía nada, porque es que la mujer tenía que, al igual que aquí, tenía para ir a por dinero, para cualquier cosa, no valía nada. ¿Qué hicieron? Unificaron los dos sus familias. Se casó mi tío Eugenio con la hermana de Nicolás, que eran los hijos de Liliana a la vez sus sobrinas, con lo cual seguían siendo la misma familia. Una familia muy bonita, y nuestra prima Susa y otros primos son los que viven ahora actualmente. Pero es que esa ya no es. Aparte de yo dormir con Aurea, dormía mi primo Neri con Aurea. Lo que pasa es que no es igual una nieta dormir con su abuela que un nieto dormir con su abuela. Un nieto es otra cosa. Y una nieta, tu abuela te pone el camisón, te peina el pelo, te lava, y un nieto se acuesta y hasta mañana. Pero una nieta tiene esa relación nieta-abuela. Y esa es la conexión que yo tenía con Aurea, de nieta-abuela. Y os voy a contar otra cosa, porque yo siempre digo que el karma existe. Lo dice en California. El karma existe. Aurea tuvo 6 hijos varones y 2 niñas que se murieron de niños. ¿Vale? Esos 6 hijos varones, entre ellos mi padre, que era el más pequeño, todos tienen hijos y nietos. Todos. Porque incluso la hermana mayor de Isma tiene 7 hijos. Y por lo que sea, yo tenía que ser la que contara la historia de mi abuela. Y por lo que sea, mi hija nació pelirroja. Y por lo que sea, mi nieta ha nacido pelirroja. Siempre he estado con ella, pero me refiero a la genética. Por lo que sea, fíjate, si cualquiera de los restantes hijos podían haber tenido nietos o bisnietos pelirrojos. Hay muchísimos nietos y bisnietos. Aurea tiene un árbol de 6 o 7 folios. Y solamente el gen le tenía mi padre. Mi padre se saltó la primera generación, que es normal, porque estadísticamente la primera generación siempre se salta. Pero recayó en mi hija. Y ahora no ha habido bastante y ha recaído en mí. Con lo cual, la niña de pelo rojo va a seguir siendo Gala, la niña de pelo rojo. Otra curiosidad, para que veáis, y hoy está aquí, lo puede confirmar, es que los pelos rojos vienen de la familia de los robles. Los robles vienen de Portugal, de nosotros. Y os voy a decir una cosa, María Ángel, que está aquí, ¿de qué color tiene el pelo? Pelirrojo. La niña de Talín, ¿de qué color tenía el pelo? Pelirrojo. Pues toda María Ángel y toda la saga de los robles, que estamos en el mismo árbol, una parte de esa saga, genéticamente, tenemos el pelo. El pelo, tú, ¡Sexy! Cuidado, mi niña, que te veré en el instituto.